esta. Ahí está. Bien, vamos empezando y si ustedes, yo ahora tengo pantalla completa, entonces les voy a dar una tarea. Me lo pueden ir viendo. Ah, no, bueno, sí me aparece. Silvia Corbalán quiere entrar, la admito. Si por ahí yo no veo otra, yo no veo a alguien, ustedes me avisan y lo hacemos entrar. ¿Puede ser? Bueno, profe. Ahí creo que ya hice entrar a todos. Pero por las dudas, si no veo, bien. Bueno, buenos días a los que han entrado recién, chicos. Vamos a empezar la clase. Ya estoy grabándola por las dudas, para el que no se pueda conectar. Y vamos a ver el tema de hoy nuevamente, de los libros que ustedes vienen manejando, pueden sacar la información. Obviamente aquí en la clase les voy a dar los conceptos más importantes para revisar, conceptos que me refiero que pueden ir al parcial, del tema que vamos a ver hoy, que es métodos automatizados. Es decir, qué formas existen de hacer automatizadas o automáticas, y vamos a ver que es diferente, las técnicas que ustedes han visto a lo largo de todo este tiempo. Los chicos de métodos analíticos, desde química analítica general hasta aquí, y los chicos de analítica de instrumental, lo que vieron en analítica 2 hasta aquí. Entonces, ¿cómo vamos a optimizar, cómo vamos a hacer para automatizar esas metodologías? Ahí me apareció Esther, ya lo admití. Como ustedes saben, cuando están por hacer determinada metodología analítica, la técnica es lo que aplican al final. Es decir, qué señal van a utilizar para relacionar la concentración del analito, bueno, con esta señal que yo les digo. En cambio, la metodología es todos los pasos desde que pesan la muestra hasta que la miden. Entonces, ustedes pueden tener metodologías analíticas basadas, por ejemplo, en la técnica de espectrofotometría, porque al final es esa medida la que van a tomar. En técnicas electroquímicas, porque al final van a medir potencial, corriente, etc. Entonces, algunos de estos pasos se pueden hacer automáticos. ¿Para qué? Para optimizar el tiempo de trabajo, o sea, que haya alguien que lo haga por nosotros, entonces así procesamos más muestras en menor tiempo, y como no lo estamos haciendo nosotros, el error humano no está incorporado. Entonces, una de las grandes características de hacer automático una determinada metodología es que el nivel de precisión es muy elevado, porque hay menos chances de que una máquina se equivoque a que nos equivoquemos nosotros. Y si la máquina todo el tiempo le pedimos que tome 10 microlitros de muestra, lo va a hacer. En cambio, bueno, a nosotros nos puede fallar el ojo con la jeringa, dos personas pueden ver los 10 microlitros de distinta manera, etc. Entonces, una de las grandes características de estos métodos es que tienen elevada precisión. Aquí les pongo un ejemplo. Supónganse que ustedes quisieran hacer el práctico de laboratorio de la analítica 2, que es la determinación de hierro con fenantrolina, complejándolo al hierro con la fenantrolina por el hecho de que el hierro solito no tiene un épsilon grande, es decir, no absorbe en el espectro UV visible, entonces lo complejamos con la fenantrolina para incrementar esa absorbancia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Procedimiento manual dice, primero reducimos el hierro
por reacción con hidroxilamina, porque el hierro se encuentra como hierro 3 y la fenantrolina lo compleja al hierro 2. Entonces lo que tengo que hacer primero es una reducción previa. Después tengo que adicionar el buffer y la fenantrolina y luego medir. Bueno, en lugar de hacerlo en 3 pasos, yo puedo diseñar un sistema, que ya vamos a ver que este sistema se llama análisis por inyección en flujo, donde hay dispositivos que van agregando de a uno todos los reactivos que se necesitan. Hay una bomba que permite su pasaje hasta que se pone en contacto con la muestra y que lleva la muestra complejada, en este caso, al detector para que nosotros podamos medir su señal y relacionarla con la concentración, que la señal en este caso es la absorbancia. Entonces, a eso apuntan los métodos que vamos a ver hoy, a tratar de hacer esas automatizaciones y ver cuáles son las formas de hacerlo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, desde lo más sencillo, que era hacer este dispositivo, a dispositivos mucho más complejos que tienen incorporado el concepto de hacer todo un laboratorio en un pequeño chip, o sea, en algo, y hacer todo un laboratorio implica que desde que voy a tomar la muestra, le voy a aplicar alguna técnica de preparación, que puede ser una extracción líquido-líquido, puede ser una extracción en fase sólida. Luego voy a inyectar la muestra y al final la voy a medir. En este caso voy a hacer otra separación más micro, sería porque voy a utilizar ya sea electroforesis capilar o HPLC, y cada uno de estos equipos que utilice, ustedes saben que al final del camino tienen un detector, que es lo que vuelve cuantitativa a esas técnicas de separación. Como les decía, ¿qué ventajas tiene que nosotros automaticemos los diferentes métodos analíticos? Vamos a lograr una mayor velocidad de análisis, una mayor precisión y no vamos a tener que contratar mano de obra humana. Por eso dice menores costos laborales. Ahora, cuando hablamos de automatizar algo, nosotros automatizamos, por ejemplo, con una finalidad específica, medir hierro. Si de repente tengo que medir otro analito, tendré que automatizar otro método. Entonces, eso se refiere con menor versatilidad. La inversión inicial es elevada porque hay que comprar todos los materiales que se necesitan y se necesita de un supervisor calificado. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos cómo hacer algo, menos lo vamos a saber hacer en una computadora. Entonces, a las diferentes técnicas que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la espectrofotometría UV visible, nosotros la tenemos que conocer bien para ver de qué manera hacemos la automatización. Es decir, supónganse, yo sé que si un compuesto absorbe en el UV, no le voy a poner solamente una lámpara de... ¿Qué lámpara le tendría que poner si sé que absorbe en el UV? Deuterio. Una de deuterio, por ejemplo. Entonces son cosas que ustedes como supervisores calificados tienen que conocer para recién poder querer automatizar algo. Y también porque cuando hay alguna falla en el sistema, ustedes que conocen cada uno de los pasos, al hacer, haciéndolos de manera manual, van a poder detectar dónde está esa falla. Si no lo conocen a la metodología y a la técnica, no van a poder detectar eso. ¿Estamos? Si yo quisiera automatizar mis metodologías en el laboratorio, implica que el reemplazo total o parcial de la participación humana.
¿Por qué? Porque hay algunas actividades que no se pueden automatizar. Eso sí o sí lo tiene que hacer alguien, o sea, un humano sería. Por ejemplo, ¿qué aparatos son los que usamos nosotros en química analítica? Para el tema de la preparación de muestras usamos centrífugas, extractores, ultrasonidos. Después utilizamos para medir pHímetros, bueno, el espectrofotómetro, cromatógrafo, un potenciostato, un espectrómetro de masa y analizadores para determinar in situ, por ejemplo, electrodos, el electrodo de oxígeno para censar la concentración de oxígeno en una muestra a medida que se va produciendo, eso significa in situ. Entonces, o bien tenemos que hacer cuando las muestras queremos eliminar toda la materia orgánica, ¿para qué tipo de técnicas analíticas necesitamos eliminar toda la materia orgánica? Y llevar las muestras a ceniza, sería. Gravimetría. Por ejemplo, para gravimetría dentro de lo que es la química analítica clásica y dentro de lo que es la química analítica, metodologías ya basadas en técnicas instrumentales. Que algunos equipos ya lo traen incorporado, digamos, y es parte del proceso. Ustedes toman la muestra, Cromatografía. eliminar la materia orgánica para que te quede la parte más elemental para análisis. ¿Cuáles son los equipos que ya traen incorporado un sistema que, a ver, ¿cómo les digo sin decirle el nombre? Que queman la muestra para llegar a la parte más elemental y a eso medir. Cuando ustedes quieren determinar qué. Los átomos eran, pero no me acuerdo de Exactamente. la técnica que los quemaba. ¿Y cómo se...? Bueno, pero la técnica, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La técnica, ¿cómo se llama? ¿Absorción? Atómica. Ah, absorción atómica. Bueno, ahí también necesitan... ¿quién es Mónica Silvia, chicos? ¿O Mónica Sibila? Bueno, Cecilia No, soy Silva. yo, profe, que quería entrar desde la computadora, perdón, por eso, y no Ah, me sale con el mail de mi mamá. pero y ya te dicen traje, ¿no? No, no me puede hacer todavía. Pero, ¿y por qué te escucho hablar? Bueno, a ver, Porque estoy del teléfono. Ah, estás de los dos lados. Bueno, ¿y qué hago? ¿Te Quiero acepto de la por la compu? compu, ajá. Bueno, aquí. Ahí Ahí está, está. gracias. ¿Profe? Sí, ¿quién estás hablando? Esteban. Ah, Esteban, sí. ¿Cuál era la cromatografía que antes de llegar al detector quemaba todo? También. No, ajá, no. En cromatografía gaseosa, vos tienes un detector que se llama de ionización en llama, el detector FID, que una vez que los analitos salen de la columna ya separados, los quema y lo que te los va a diferenciar en función de su distinto número de átomos de carbono, pero luego de que los ha quemado. Por eso es un detector destructivo de muestra. ¿A eso te refieres? Sí, a ese. Ahí está. Ese
Ese es detector de ionización en llama, esa es otra cosa, digamos. Vale. Pero lo que yo les quería decir aquí es que son las distintas operaciones que ustedes pueden tener que realizar a lo largo de la ejecución de una metodología analítica. Entonces, como les decía al principio, hay dos palabras muy parecidas, pero que no significan lo mismo. Automatización, ¿qué significa? Utilizar dispositivos para mejorar, ampliar o suplementar la inteligencia humana en el desarrollo de un proceso en el cual la operación más importante es controlada mediante un sistema de realimentación. Cuando hablamos de suplementar la inteligencia humana automatizando un dispositivo, es porque ese dispositivo va a tener que tomar una decisión a lo largo del proceso, que eso lo puede, entonces tenemos que colocar este sistema de realimentación. ¿Qué es un sistema de realimentación? Un dispositivo donde colocamos los elementos de recepción y envío de señales ¿para qué? Para poder tomar decisiones y modificar el funcionamiento de un determinado proceso. En cambio, ahora cuando hablamos de automático, es que una máquina haga un proceso programado, pero no tome ninguna decisión. Ah, Luján también está cursando. Admitir. Entonces, eso es un proceso automático. Entonces, un proceso automático no tiene este sistema de retroalimentación. Entonces, nosotros hablamos de sistemas automáticos, es algo así como mecanizar, es decir, que la máquina repita los pasos que nosotros le decimos sin tomar ninguna decisión. Y cuando hablamos de procesos automatizados, es que sí hay que tomar una decisión a lo largo del proceso. Un ejemplo sería que yo puedo hacer un titulador automático o bien un titulador automatizado. ¿Cómo sería un titulador automático? Que empieza la titulación y va agregando cantidad de titulante ¿hasta dónde? Hasta el punto final de la titulación, hasta el punto de equivalencia. Y ahora, un titulador automatizado tendría además la capacidad de controlar el pH en la solución, por ejemplo. Si de repente hay un exceso de base y quiere mantener el pH, ¿qué es lo que va a agregar solito? ¿Qué es lo que va a decidir agregar para bajar el pH? Un ácido. Un ácido. Entonces, eso sería un dispositivo automatizado que tiene la capacidad de tomar una decisión. Nosotros normalmente siempre trabajamos con dispositivos automáticos porque los programamos para una sola función. O sea, hablamos de esta poca versatilidad que tiene una vez que hacemos automática alguna metodología de análisis. Entonces, ¿se entiende cuál es la diferencia entre automático y automatizado? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora clasifiquemos entonces los métodos automáticos que podemos armar para trabajar. Tenemos métodos discontinuos, donde, como vamos a ver enseguida cuando lo veamos a este en particular, la diferencia es que la muestra está en recipientes independientes, la muestra y los reactivos que se van agregando. Vamos a ver eso. Métodos automáticos continuos, que a su vez puede ser flujo segmentado o flujo no segmentado.
Y dentro de flujo no segmentado hay otra subclasificación, sin inyección y con inyección en flujo, que estos que están aquí, lo debería haber puesto con otro color como para resaltarles, son los más utilizados actualmente. Entonces, hablamos de métodos con inyección en flujo, que a su vez son de flujo no segmentado y continuos. Entonces, esos son los que más se utilizan. Y por último, tienen los métodos robotizados, que eso solamente hay un ejemplo en el libro, que sería como que un robot hace toda la tarea. No estaría siendo muy real ese ejemplo porque no he encontrado situaciones de equipos que hagan todo lo que se necesita hacer en una metodología analítica determinada. ¿Qué operaciones son las que se pueden hacer automáticas? La preparación de la muestra, por ejemplo, y la automatización va a ser del tipo discontinuo. Eso significa esta D. Si quiero hacer la medida de la muestra, la automatización puede ser del tipo continua o discontinua. Eso significa la C y la D. Entonces, estos son los diferentes tipos de operaciones que ustedes pueden ir trabajando. Si vemos ejemplos de analizadores discretos o discontinuos, ese sería el sinónimo, que se usan en la actualidad, aquí tenemos algunas fotitos de estos instrumentos que ofrecen ventajas, bueno, en la automatización del proceso, que son fáciles de usar, tienen un menor consumo de reactivos y una menor, en consecuencia, una menor generación de residuos también. De estos tres que teníamos aquí, por ejemplo, si vemos en grande uno solo, el AQ400, fíjense que tiene capacidad para 260 reacciones. Entonces yo puedo poner 260 muestras, dejarlas que hagan la reacción, por ejemplo, algo que se tenga que incubar toda una noche, y me voy a mi casa y el equipo lo ha hecho solo, sería. Tiene capacidad de hacer un monitoreo continuo y reemplazo, si ustedes ven, antes de que se han ido a su domicilio, si ustedes ven que algo está mal, reemplazan y no significa que tengan que cambiar todo el conjunto de muestras que han puesto. Está la cara. Aquí tienen más especificaciones de este analizador discreto, el reservorio para los reactivos, carrusel de muestras, pueden colocar entre 80 y 120 muestras, viales de reacción, pueden hacer, como hemos dicho, hasta 260 pruebas, y después hacia el final van a colocar algún sistema de detección. En este caso dice que van a colocar filtros, entonces, y una lámpara. ¿Qué técnica es la que están utilizando para la detección? Espectroscopia. Exactamente, espectroscopía. Muy bien. Ahora veamos los analizadores continuos de flujo segmentado. ¿Qué significa el flujo segmentado? Que entre cada una de las muestras hay burbujas de aire que las van separando, para que ustedes sepan cuándo se terminó una muestra y cuándo comienza la otra. ¿Qué hay que colocar en el equipo? Bueno, tenemos que tener un sistema de toma de muestra, una bomba que impulse el pasaje de la muestra y de los distintos reactivos con los que la muestra reacciona para, por ejemplo, formar un determinado color. Puedo o no incorporar un sistema de separación, calefacción, si necesito controlar la temperatura. Y hacia el final, sí tengo que colocar un sistema de eliminación de burbujas previo al sistema de detección. ¿Por qué? Porque esas burbujas, ¿qué pueden hacer?
¿Qué puede hacer una burbuja de aire? ¿Puede absorber radiación? ¿Chicos? Pues con una dispersión, ¿no? Bueno, puede provocar una dispersión, pero esa dispersión, ¿por qué va a estar? Porque sí va a querer absorber algo. No, cuando han visto el tema de cromatografía líquida, no han hablado que una de las partes del proceso antes de iniciar el análisis es desgasificar todo. Por ejemplo, la fase móvil que van a poner tiene que estar sin gases. ¿Por qué? Porque si hay, sin burbujas sería, porque si hay burbujas, ¿qué es lo que voy a tener yo en mi cromatograma? Interferencias. Interferencias o voy a tener picos fantasmas. O sea, una burbuja me va a salir en el cromatograma como un pico y en realidad no se debe a ningún compuesto en particular, sino que es esto, una burbuja. Entonces voy a creer que tengo algo cuando en realidad no lo tengo. Y en el siguiente cromatograma, donde ya haya eliminado la burbuja, va a decir, uy, el analito que me aparecía antes ahora no me aparece. Entonces, por eso siempre, previo a sistemas de detección, se eliminan las burbujas. Que al principio de todo el equipamiento yo sí las necesitaba porque me permitían separar una muestra de otra, pero después hacia el final las tengo que eliminar. ¿Está? Sí, profe. Y sobre todo porque justamente los detectores que se utilizan, fíjense que todos, el fotómetro, el espectrofotómetro y el fluorómetro, están basados en la interacción de los analitos con la radiación electromagnética. Sobre todo porque se usan esos detectores. Aquí tienen una fotito del equipo 439 y del AA500. Estos equipos son, los vende Schenck, que es o sea, hay varias empresas que se dedican a la venta de instrumentos aquí en el país. Tenemos Schenck, los Schenck son los representantes oficiales de equipos que marca Shimatsu, o sea, una marca japonesa. Después tenemos D'Amico, que son los representantes de todos los equipos de marca Waters, que son de Estados Unidos, y así, un montón. Pero esto, por ejemplo, los vende la firma Schenck, donde si ustedes entran en las páginas de estas empresas, pueden ver cómo son los equipos que se usan, en este caso, para el tema de métodos automáticos. Y aquí tenemos una foto de dos equipos de equipos continuos de flujo segmentado. Dice que también este equipo permite testear diferentes muestras y dentro de eso es que si yo tengo, cuando ustedes se encuentran y han visto a lo largo de las técnicas analíticas, pueden encontrarse con dos situaciones, con tener muestras de alta concentración o muestras de baja concentración. Por ejemplo, ya que estamos, repasemos. Si en cromatografía gaseosa yo tengo una muestra que tiene alta concentración del analito, ¿qué decisión tomo a la hora de hacer la inyección de la muestra? ¿Puedo hacer algún tipo de inyección particular? La splitless. La split, sin el less. Porque splitless significa sin split sería. Y split significa división. Entonces, si la muestra tiene el analito muy concentrado, yo voy a hacer inyección split. ¿Qué significa inyección split? Con una división de ese flujo. Un poco que vaya a la columna y otro poco que vaya a desecho.
Y por el contrario, si tengo una muestra de baja concentración, ¿qué tipo de inyección tengo que hacer? Ahí sí tengo que hacer la inyección, la que han mencionado recién. ¿Cómo se llama? Splitless. Splitless, o sea, sin dividir la muestra. La tengo que inyectar todo. Todo lo que yo introduzca tiene que ir directo a la columna porque justamente tengo poca cantidad de analito. Entonces, todo lo que tenga lo tengo que detectar. Entonces, en estos equipos automáticos, yo puedo inyectar muestra de cualquier concentración y el equipo va a saber para dónde mandar en caso de que tenga alta o baja concentración en un mismo proceso analítico. Es decir, no tengo que separar las muestras de alta concentración por un lado para funcionar bajo un determinado modo de inyección y las de baja concentración por otro lado. No, puedo inyectar cualquiera de las dos y el equipo va a saber qué hacer. Entonces, este equipo tendría una característica de automático o automatizado. Automatizado. Exactamente. Muy, muy, muy bien. ¿Está? O por ejemplo, si ustedes tienen muestras de alta concentración antes de medirles la absorbancia, ¿qué es lo que normalmente hacen? Una dilución. Tienen que hacer una dilución de la muestra o que esto es, me voy más a lo otro que pueden hacer, que es lo que sería por ahí más fácil de automatizar, pueden medir en una celda de paso óptico reducido. Normalmente las celdas que ustedes utilizan tienen 1 centímetro de paso óptico. Y acuérdense que el paso también es proporcional a la absorbancia. Entonces, si ustedes bajan ese paso óptico, que hay celdas de 0,5 y de 0,2 centímetros también, también bajan la absorbancia y no tienen necesidad de hacer una dilución. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede haber algún sector del equipo donde yo coloque una celda con un paso más pequeño, entonces el equipo va a decir, bueno, las de alta concentración las voy a medir por esta celda. A las de baja concentración las voy a medir por la celda de 1 centímetro nomás. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Después teníamos métodos continuos de flujo no segmentado. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya no tengo las burbujas de aire que me van separando entre muestra y muestra. Van todas las muestras juntas en un flujo. Y ese flujo puede ser sin inyección, donde directamente entra la muestra y todos los reactivos que la van a, que se van a unir con ellas al mismo tiempo. Y un ejemplo puede ser, por ejemplo, los analizadores para determinar in situ la demanda química de oxígeno en aguas residuales. Y la otra forma de hacer un flujo no segmentado es con el análisis por inyección en flujo, que este que yo les dije es el que más nos interesa a nosotros, los métodos FIA, que en realidad, como las muestras se van a ir introduciendo de a una y van a ir entrando separadas, sería como hacer un flujo segmentado, el primero que hemos visto dentro de los métodos continuos, pero sin las burbujas de aire. Entonces, esto es lo que están comparando aquí en este gráfico, lo que se está comparando en este gráfico, que tenemos aquí el método continuo de flujo segmentado, donde fíjense que necesito incorporar el dispositivo que elimine las burbujas antes del detector y el equipo para el análisis por inyección de flujo, que ahora es no segmentado, pero con inyección, es lo mismo, nada más que he sacado
el dispositivo de eliminación de burbujas. Entonces, este método, aquí tienen la definición formal de lo que es el método de inyección en flujo y el año en el que fue descubierto y se comenzó a aplicar, año 1975. O sea, es una metodología dentro de todo nueva, por decirlo de alguna manera. El concepto, entonces, ¿cómo hacemos una automatización por análisis en flujo? Repasando lo que teníamos. Tenemos los analizadores discretos, que eran los primeros que hemos visto, en flujo continuo, pero segmentado, y en flujo discontinuo, pero en lugar de que sea sin inyección, con inyección en flujo, que este es el que más se utiliza. ¿Qué necesitamos nosotros para implementar estos métodos? Necesitamos diseñar un sistema de muestreo, de toma de muestra sería, colocar una bomba, colocar los canales por los cuales van a entrar los distintos reactivos que van a reaccionar con mi analito, por ejemplo, para generar una mayor absorción en el espectro electromagnético. Vamos a tener que colocar un detector y algún sistema de registro, sería de control y procesamiento de datos. Entonces, si hablamos de un diagrama de bloques, de un análisis en flujo para automatizar una metodología, sería este. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora veamos uno por uno. El esquema, nuevamente el esquema general de un análisis por inyección en flujo. Aquí tienen otro diagrama de bloques. ¿Qué es lo que necesito? Primero que nada, un sistema de toma de muestra. Y luego del sistema de toma de muestra vienen los canales, el que me va a llevar la muestra y el que me va a llevar los reactivos que van a ir reaccionando con la muestra. Y para que puedan ser trasladados, necesito poner una bomba, que sería la unidad de propulsión. Tengo que definir cómo voy a introducir la muestra en el sistema. Tiene que haber una zona donde les doy un tiempo para que reaccionen los analitos de mi muestra con los diferentes reactivos que yo les estoy agregando. Tiene que haber un detector y un sistema de toma de la señal. La muestra, ¿cómo tiene que ser? La bomba, ¿cómo tiene que ser? Similar a las que utilizamos en HPLC. Y tiene que ser proporcional un caudal constante y reproducible, estar libre de impulsos. Los flujos que se manejan, los caudales, en este caso son más altos que los de HPLC, desde 0,5 mililitros por minuto a 4. Nosotros en el HPLC, más allá de 2, no. 2 y encima 2 como mucho. Los más comunes son la bomba peristáltica, como les digo, la misma que se usa en el HPLC. También hay bombas de presión y bombas de gravedad. Las bombas peristálticas, que son las más utilizadas, aquí está algunas características de su composición, donde hay algunas bombas que incluso pueden tener mayores caudales que los 4 mililitros por minuto que hemos dicho. Y funcionan a través de un sistema de rodillos, que es lo que se van moviendo para permitir el transporte del flujo en cuestión. Luego tenemos el segundo componente, son los sistemas de inyección, que tienen que poder hacer, introducir la muestra sin interrumpir el flujo. Requisitos: insertar volúmenes exactos. Si yo quiero que sea 10 microlitros, 10 microlitros me tiene que poner, no 10,1 ni 9,9. Y perfectamente reproducibles, o sea, todo el tiempo 10 microlitros. Entonces, exactos y precisos tienen que ser esos volúmenes.
insertar la muestra sin generar perturbaciones y en lo posible de fácil manejo, cómodo y rápido. ¿Qué formas de inyección tenemos? La inyección en válvula rotatoria, que es nuevamente la misma que en el HPLC. Se utilizan los mismos detectores Reodyne, que es como la marca más conocida de detectores, la marca registrada, donde ¿qué características tienen estos detectores? Que tienen 2 posiciones para ser utilizados. Posición de llenado y posición de vaciado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes están cargando la muestra, como en el caso del HPLC, lo tienen en una posición y cuando quieren que se inyecte lo tienen que cambiar de posición, es girar, como girar una palanquita. ¿Para qué? Para que permitan ahora que la muestra, en el caso del HPLC, pase a la columna y en el caso de estos dispositivos pase a la zona donde se va a mezclar la muestra con los diferentes reactivos. ¿Qué ventajas tienen estos detectores? Los volúmenes son muy reproducibles, puedo trabajar en amplio rango de volúmenes, son rápidos y de fácil manejo, y los volúmenes de muestra que se utilizan en este caso son de 5 a 200 microlitros, un poquito mayores que en el HPLC, que es donde hemos visto que más se inyectaba entre HPLC, CG y electroforesis, siendo los más usuales en este caso de 10 a 30 microlitros. El siguiente componente de mi sistema es el sistema de transporte, donde voy a ir poniendo tantos canales como tantos reactivos quiera adicionar yo a la preparación. Supónganse en el ejemplo que veíamos al principio, voy a poner un canal para el buffer, un canal para la hidroxilamina, un canal para la fenantrolina. Entonces, al menos 3 canales necesito. ¿Para qué? Para que ocurra la reacción. ¿Qué son estos canales? Son tubos de pequeño diámetro, de 0,1 a 2 milímetros. La longitud es en función del sistema de estudio. De acuerdo a la longitud del canal que ustedes pongan, son las señales que van a obtener. Entonces, esto es un parámetro que hay que ir ajustándolo a medida que van optimizando la metodología. Como todo en química analítica, es prueba y error y requiere de su optimización. El material obviamente debe ser inerte, porque si no me va a ir generando cambios, por ejemplo, a medida que se vaya descomponiendo, e inalterable con cambios de temperatura. ¿Cuáles son los más utilizados? Teflón, polipropileno, polietileno, aunque el último tiene un inconveniente que es muy permeable al oxígeno atmosférico. Y para poder unir estos tubos que me sirven de canales para transportar mis diferentes reactivos, tengo que utilizar diferentes conectores que son del mismo material que los canales, o sea, también son de teflón, polipropileno y polietileno. ¿Ven? Aquí tienen cuáles son, estos son los tubos que se utilizan, aquí están los conectores para ir poniéndolo, ir agregando los distintos reactivos que se quieran utilizar. Hacia el final, una vez que la muestra ha reaccionado con los distintos reactivos introducidos en uno o más canales, tengo que colocar un sistema de detección, que es el que me va a emitir una señal analítica que va a ser proporcional a la concentración del analito en la muestra. ¿Qué sistemas de detección se utilizan? Los mismos con los que venimos trabajando. Un sistema basado en métodos ópticos, basados en métodos potenciométricos, basados en métodos amperométricos. O sea, se utilizan los mismos detectores y mayormente los detectores basados en métodos ópticos. ¿Cómo es la señal analítica? Así como
nosotros qué señal analítica obteníamos en un cromatograma, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Si usábamos un espectro, era absorbancia. Eso era para confirmar si algún determinado, esos son los detectores cuando son de arreglo de diodos, que me permite hacer un espectro de cada pico, es lo que charlábamos el viernes, y puedo confirmar que se trata de un analito en particular. Pero ¿cuál es la señal analítica que ustedes en un cromatograma la hacen proporcional a la concentración? El tiempo de dilución. ¿Para qué te sirve el tiempo de retención en caso de cromatografía o tiempo de migración en caso de electroforesis? Puedo identificar la especie. Exactamente, para identificar, pero no para cuantificar. Y ahora te estoy preguntando, ¿cómo cuantificas? ¿Qué parámetros, sí, qué parámetro del cromatograma utilizas vos para relacionarlo con la concentración de tu muestra? El área del pico. Exactamente, el área debajo la curva, pero eso en un cromatograma y en un electroferograma. Aquí en un fiagrama, por similitud se ponen los nombres, ¿qué es lo que voy a utilizar para relacionar con la concentración? La altura del pico que obtengo. ¿Estamos? Aquí no utilizo el área bajo la curva para relacionar con la concentración, sino la altura máxima. Y eso es una diferencia con las metodologías con las que venimos trabajando. Y cuando hablamos de altura, y dentro de la altura que yo utilizo la altura máxima. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de dispersión a lo largo de la trayectoria de la muestra por los diferentes recorridos que experimenta hasta que llega al detector, que hace que yo pueda tener diferentes alturas para una misma muestra o para un patrón de una misma concentración. Es por eso que de todas las alturas que yo puedo tener, la altura máxima es la que yo voy a relacionar con la concentración. Obviamente tengo que optimizar mi metodología de análisis para tratar de minimizar lo más posible esta dispersión y en lugar de obtener varias alturas, obtener justamente la misma altura todo el tiempo. Pero para eso tengo que minimizar el efecto de dispersión que hay. Y eso se logra variando distintos componentes instrumentales del dispositivo que estoy armando hasta que al fin logro tener una salida de este tipo. ¿Estamos? Y uno de los componentes que puedo ir modificando, como veíamos hace rato, es la longitud de los distintos tubos que utilizaba yo como portadores de mis reactivos. Entonces, puedo ir modificando esas longitudes hasta obtener el fiagrama ideal sería. ¿Estamos? Aquí tienen un gráfico de cómo es la señal debido a la dispersión. Entonces nosotros tenemos que medir si relacionamos estas alturas con la concentración. Fíjense que vamos a tener distintas relaciones todo el tiempo,
Por eso siempre buscamos relacionar la altura máxima con la concentración, minimizando el fenómeno de dispersión, sería. Aquí está, si nosotros queremos calcular cuánto es la dispersión que se genera, podemos hacerlo con una metodología que implica colocar un colorante, primero solamente colocar el portador, supónganse el solvente que me va a llevar la muestra, y un colorante, y después colocar ese colorante como portador, y ahí por diferencia de las alturas que salen, yo saco cuánto es la dispersión, porque he introducido, perdón, el mismo, la misma muestra de prueba sería en ambos casos. Y eso como para determinar el coeficiente de dispersión. Aquí están todos los, el volumen de muestra, la longitud del reactor, de estos tubos que yo les decía, el flujo con el que yo voy trabajando. Miren cómo interfieren o cómo generan diferentes dispersiones a consecuencia de ir modificando estos diferentes componentes instrumentales. Por ejemplo, si yo veo trabajar con el volumen de muestra, el volumen de muestra es inversamente proporcional a la dispersión. Entonces, cuanto volúmenes más grandes de muestra tenga, menor dispersión voy a tener. Entonces me estaría conveniendo trabajar con volúmenes grandes de muestra. Pero hay veces que no tengo grandes cantidades de muestra. Entonces tengo que decidir con cuál voy a trabajar. El efecto de la longitud del reactor. Cuanto menos largo, cuanto más chiquito es el reactor, tengo cuanto más cortitos tengo una menor dispersión y me aproximo más a la señal ideal que quiero obtener. Con respecto al flujo, fíjense, cuanto mayor es el flujo de trabajo, menor es la dispersión. Bueno, y es por eso que eso es lo que yo les decía, que ustedes tienen que ir modificando hasta obtener la señal ideal que van a poder relacionar con la concentración. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Aquí hay un ejemplo, un sistema de análisis por inyección en flujo para la determinación de cloruro en una muestra. ¿Qué es lo que ustedes colocan? Un sistema de inyección, que serían estas válvulas rotatorias que hemos hablado, donde va a ir la muestra que contiene el cloruro que yo quiero determinar. Una bomba es lo que va a ir impulsando el paso del flujo a lo largo de todo el sistema. Un solo canal, porque aparentemente necesito un solo reactivo que reaccione con el cloruro y en un determinado tiempo, y para eso está el tubo donde ocurre la reacción. Se me va a generar un color que lo voy a detectar y lo voy a registrar, por ejemplo, en una computadora. Entonces la muestra y el reactivo se mezclan en un serpentín, y la detección se hace con un filtro a 480 nanómetros. Se ve que esa es la longitud de onda donde absorbe el complejo que se forma, sería. ¿Estamos? Entonces sería un esquema, un ejemplo para la determinación para una determinación en un sistema FIE. Además, a lo largo, así como aquí tenía este serpentín nomás donde se producía una reacción química, y eso era todo de mi metodología, dentro de todo la automatización requería un solo paso, que sería la mezcla del analito de la muestra con cierto reactivo. En algunos casos también a lo largo de la metodología yo puedo
querer hacer separaciones. Y esas de mi analito de la muestra, por ejemplo, y a esa etapa también la quiero automatizar. Bueno, para eso puedo colocar membranas de diálisis para determinar iones inorgánicos y moléculas orgánicas en el camino, sería, de todo el recorrido, o también puedo colocar como si fueran ampollas de decantación automáticas para ir haciendo extracciones líquido-líquido a lo largo de mi recorrido. ¿Tá? O sea, estaría no reemplazando, sino ampliando esta parte, adicionándole, además de una mezcla determinada, un proceso de separación por diálisis o separación por extracción líquido-líquido, por ejemplo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Aquí tienen aplicaciones de la metodología de análisis por inyección en flujo, tanto para determinar contaminantes en muestras no tan complejas como el agua, puedo determinar amonio, sodio, potasio, calcio, magnesio. Fíjense aquí, la mayoría de los detectores, como les dije, siempre se utilizan basados en métodos ópticos, la sensibilidad que tiene y normalmente cuántas muestras por hora se pueden procesar. Y ya en muestras un poquitito más complejas, en química clínica, hablamos de orina, sangre, por ejemplo, aquí está suero o algún otro tipo de fluido biológico, puedo determinar también los mismos iones y también compuestos orgánicos como glucosa, urea, ácido úrico, también utilizando la técnica de inyección en flujo. Como hemos venido haciendo en todo el tiempo, hemos venido comparándolo mucho con el HPLC. Entonces, ¿qué características tienen en común? Que es un flujo, la inserción de la muestra, hemos dicho que se utilizan el mismo tipo de válvulas, hay volúmenes pequeños de muestra, aunque bueno, en Fiat son un poquitito mayores, flujo variable y los diámetros pequeños. ¿Qué los diferencia? Que en HPLC yo sí o sí necesito una columna donde se va a producir la separación. En los métodos de inyección en flujo, como hemos visto al último, en la última aplicación, puedo agregarle cosas a el serpentín donde ocurre la reacción. Una de las cosas que puedo agregar en ese camino es una columnita para hacer alguna separación, pero también puedo no agregarla. La presión con la que se trabaja en HPLC es alta, en Fiat, si bien uso una bomba, pero la presión es más baja. Los datos que obtengo en HPLC es la altura área, la altura para el tema de calcular parámetros como el N, la altura del plato teórico y eso, pero para relacionarlo con la concentración, no. Para relacionarlo con la concentración, sí o sí uso el área. Y en Fiat obtendré el área, el ancho, para calcular determinados parámetros, pero para relacionar con la concentración, uso la altura. La versatilidad de ambas técnicas analíticas es alto. El precio de un HPLC es muy alto comparado con el de diseñar un sistema Fiat. La finalidad, pero con el HPLC podemos determinar varios componentes en una misma corrida. En cambio, con el Fiat, como yo les hablaba de que es poco, o sea, es específico para un determinado analito, yo busco un único componente, pero en varias muestras. Esas son como las diferencias que podría ser una pregunta del examen. Compare los métodos de inyección en flujo con HPLC o compare el método de electroforesis con el método de HPLC, por ejemplo. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Porque en definitiva lo que se quiere con ustedes
por ahí saturándolos con tantas técnicas analíticas, es que ustedes las conozcan de manera general para que el día de mañana, cuando enfrenten problemas particulares, se acuerden, con esta técnica yo lo podría hacer, pero no es que se la van a saber de memoria la técnica, simplemente van a saber que la utilidad general que tenía y bueno, y en ese momento se pondrán a estudiar sobre esa técnica específica para resolver el problema particular específico que tengan. Ahora lo que estamos buscando es que ustedes adquieran un criterio para decidir qué técnica aplicar en cada situación. ¿Estamos? Sí, bien, profe. Bien, Sí. bien, bien. Bien, esa era la última diapositiva. ¿Alguna duda que tengan? Profe, aquí hay los dispositivos FIA. Sí, o sea, no es que hay dispositivos en particular, así como un cromatógrafo, así que vos lo vas a encontrar en determinado laboratorio. Los puedes diseñar a medida de que los vas necesitando y la doctora Araya, no sé si ustedes la llegaron a conocer, la profesora de química analítica, que era profesora de química analítica 1, ella se encargaba de, o sea, su área de investigación era esta. Ella hizo su tesis doctoral optimizando una metodología por análisis de inyección en flujo, entonces después dirigió su investigación hacia ese lado y bueno, se dedicaba a eso, a optimizar diferentes metodologías por análisis de inyección en flujo. Entonces, para cada situación que se le presentaba, supóngase determinar cobre, determinar boro en aguas, porque ella siempre trabajó en aguas, se ponía a trabajar en el diseño de un sistema particular. O sea, no es que hay un equipo que lo haga. Aquí, y equipos como los que yo les mostré en las fotitos tampoco hay aquí. Por eso les mostré la fotito. Bien. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta o corto la grabación? Por mi parte, por ahora no, profe. Bien, bien, bien. Bueno, entonces voy...